¿Qué tal? Soy Pedro Alonso. La semana pasada se celebraron en Washington, D.C., las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, a las cuales tuve oportunidad de asistir. En realidad yo pretendo asistir más al programa de seminarios que de manera paralela a estas reuniones se realiza, porque bueno, yo voy a aprender a veces lo que ocurre en el fondo, las cosas que se dicen en las reuniones formales, pues no es que no tengan algún contenido, que sí lo tienen, pero pues por lo general son, yo diría, por lo menos predecibles. En cambio, en los seminarios uno tiene oportunidad pues, de compartir, tiene oportunidad de escuchar a personajes de la economía internacional, de la ciencia económica, a banqueros centrales, a empresarios, se pueden escuchar las discusiones entre ellos, en fin. Y bueno, mi intención realmente es ir a estas actividades más, como digo, que a las reuniones formales del fondo. Yo rescato algunos puntos que quisiera compartir con ustedes de lo que esta semana escuché y aprendí. En primer lugar, usando una frase muy beisbolera, está la idea de esto no se acaba hasta que se acaba. Y a lo que me refiero es al estado frágil, aún frágil, de la economía global. Los pronósticos de crecimiento siguen siendo bajos y no solamente son bajos, han venido decreciendo en los últimos semestres, diría yo, ¿no? En particular para nuestro país, bueno, nosotros hemos sido testigos de cómo se han venido recortando los pronósticos de crecimiento desde el 3.5 con el que el gobierno abrió este año y después los vimos pasar a 3.1, después a 1.8, recientemente a 1.7, y el crecimiento estimado por el Fondo Monetario Internacional para nuestra economía en este 2013 es 1.2. Sus razones tendrán, como digo yo, pues algo nos han de saber. Pero bueno, más allá de los datos puntuales, y bueno, que son estimaciones, como digo, quizá hay un par de cosas que habría que observar. La primera es que las trayectorias de las economías se han invertido, esto es, las economías emergentes que habían sido durante muchos años las que habían liderado en ritmo el crecimiento de la economía han empezado a descender. Eso es bastante notorio en economías como la nuestra, en economías como China, que estima que podrá crecer en el horizonte de mediano plazo 7%, lo cual está muy bien. El único problema es que ellos venían creciendo a 2 dígitos en los últimos 10 o 12 años. Pero bueno, también ocurre con India, ocurre con el Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, las economías que se pensaba se podían desdoblar de las economías tradicionalmente desarrolladas, pues no lo lograron del todo. Y han entrado en esta situación de caída en sus números. Y al revés, las economías desarrolladas son las que han empezado a cobrar nuevamente fuerza. Quizá hemos comentado en este espacio cómo Estados Unidos ha empezado a recuperarse, quizá no del todo vigoroso como quisiéramos muchos, pero sí tienen una clara tendencia de recuperación, independientemente de los problemas fiscales del momento. Pero a mí me llama la atención y quisiera compartirlo, el caso de Europa, que en los últimos años pues, se convirtió en el dolor de cabeza de todo el mundo por su mala situación, pero que en virtud de los ajustes severos, sin duda alguna, que han tenido que efectuar en los últimos años y gracias también a su fortaleza institucional, ha empezado a levantar la mano. No han salido de la crisis, sobre todo países periféricos, como es el caso de España o de Portugal, obviamente, que tienen una tasa, bueno, España de 25%, que es terrible, pues sí, bien, no han salido de la crisis, pero no están en la etapa de deterioro que habíamos visto en los últimos 6 semestres. Entonces, bueno, esto lo menciono porque me parece que Europa se convierte en un competidor más por el flujo de capitales que tanto necesitamos de economías como la nuestra. También es de hacer notar que África, que hace algunos años era una zona totalmente negra, en el sentido, era un hoyo negro, se consumía todo lo que se le daba, se ha empezado a convertir en un receptor muy importante de inversión extranjera directa
y bueno, un competidor muy importante, sobre todo en la zona subsahariana del continente africano. Esto, pues insisto, es muy importante para países como nosotros, que necesitamos también captar inversión y que no hemos dado la vuelta a las cosas que un país que pretende ser atractivo realmente pueda ofrecer. Y por último diría, está el tema de los Estados Unidos, insisto, más allá de la coyuntura fiscal y política que viven. Creo que el arreglarse es relativamente simple, entre comillas, pero eso no resuelve el problema de fondo, y que es una situación fiscal muy apretada. Probablemente van a resolver, aumentar el el techo de la deuda, pero esto simplemente será patear su pelota un poco más adelante, porque en 6 meses más volverían a tener una situación fiscal, a menos que tengan un crecimiento muy robusto, que les permita agrandar el pastel y por lo tanto reducir, relativamente hablando, sus problemas de tipo fiscal. Y quizá, como colofón diría, persiste una preocupación importante sobre el sistema financiero internacional, particularmente en el lado europeo. Los temas siguen siendo los mismos: transparencia, mayor capitalización y, por supuesto, una más severa regulación. Gracias, que estén bien.